Manuel Bernales Alvarado es el director de Geopolítica en RCR, es politólogo internacionalista, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR. Buen día, Manuel, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. A tus órdenes, José, escuchando bien, perfectamente. Bien, las medidas de Donald Trump tienen naturalmente implicancias económicas y comerciales, pero también configuran un escenario en el tablero mundial global y por ende en el plano de la geopolítica, y estamos observando las medidas que está adoptando China y seguramente las medidas que van a adoptar otros países de distintas partes del orbe. Falta conocer la respuesta de los países de la Unión Europea, falta conocer respuesta de otros países, ¿no? ¿Qué opinas, siempre mirando esto en el tablero ya de la configuración geopolítica? Bueno, el asunto es que desde que se usa la palabra guerra, no nos podemos engañar de que solamente existe una guerra económica. Desde lo más antiguo de la humanidad, muchas veces la guerra ha empezado o se ha manifestado a través del dominio o campo económico. Eso es un hecho histórico, es una evidencia, siempre ha sido así. Acuérdate que cuando se hablaba de la expansión económica de Gran Bretaña eh, y de las grandes potencias en siglos posteriores al Renacimiento occidental, siglos XVI, XVII, XVIII, se decía que el comercio iba acompañado siempre de una cañonera. Así es. Entonces, no hay que quedarse solamente en el campo comercial. El campo comercial es el campo económico, es un instrumento sin el cual no, es una condición sin la cual no hay una potencia militar. Punto número uno. Punto número dos. Cuando se ha puesto de moda, por así decirlo, la geopolítica no ha sido ahorita. Se ha planteado el asunto siempre, siempre ha estado planteado. Revienta cuando el asunto de la pandemia, porque se dijo que la pandemia era, una de las interpretaciones fue no que hubo un error, sino que fue una manipulación en el dominio de la salud y en el dominio comercial para realizar una maniobra estratégica de parte de China. Ya la gente se olvidó de estas cosas porque estamos bombardeados por el otro componente de toda guerra, componente económico y el componente psicosocial o de comunicación. Entonces, ¿cómo vemos el asunto de la política estadounidense? La vemos como el desarrollo de un instrumento económico para poder fortalecer su hegemonía política y militar en el mundo. ¿Cómo se manifiesta esto? Se manifiesta a través de los objetivos que se persiguen a través de esta medida simplificadora unilateral de la imposición de aranceles y otras medidas para arancelarias que todavía no han sido expuestas en todo su detalle. Yo les he alcanzado alguna información, es imposible entrar en ese detalle y además eso tiene que hacerse con personas que desentrañen el tema económico como lo ha hecho de una manera estupenda tu entrevista de ayer con José González. Ahora, ¿qué se busca con esto? Número uno, que se mantenga la hegemonía del dólar. Número dos, que se reduzca la deuda. ¿Quién es el acreedor principal, el principal comprador de la deuda de los Estados Unidos, que es inmensa, monstruosa? China. Número tres, que haya recursos económicos para mantener un gigantesco aparato militar industrial, el complejo militar industrial. ¿Cómo se manifiesta esto? A través de una lectura en profundidad del lema de Trump que dice hacer de América nuevamente grande. Pregunta, ¿cuándo fue América nuevamente grande? ¿Solamente en lo económico? ¿Solamente en el consumo? ¿O lo fue en su intervención en la Primera Guerra Mundial, que decide la Primera Guerra Mundial, en su participación e intervención en la Segunda Guerra Mundial, que junto con la Unión Soviética y otros estados deciden la victoria frente al nazismo y al fascismo? Entonces, esto está demostrando
que hacer América grande nuevamente no es solo hacerla en el consumo de los ciudadanos, no es solo hacerla en su discurso ideológico y en sus planteamientos de tipo general en la visión del mundo, sino que es hacerla mediante el dominio económico mucho más fuerte militarmente. ¿Cómo, en qué otro dominio contemporáneo que cruza lo económico, que cruza lo social, que cruza las comunicaciones, que cruza la industria, que cruza la salud? La ciencia y tecnología, el dominio científico y tecnológico. Estos elementos son los que permiten interpretar geopolíticamente de una manera correcta lo que es la posición de Trump. Y repito, no es solamente en el plano comercial y económico, estimado José, eso es un medio para soportar una pirámide logística mundial que se expresa en el poderío estadounidense debajo del mar, en el aire, en tierra y ya está en el espacio exterior. ¿Y cuál es la preocupación fundamental? ¿Qué es lo que se reitera de parte de los Estados Unidos y de parte de otros estados, analistas civiles y militares? Que el enfrentamiento no es con Rusia, que el enfrentamiento fundamental no es con la Unión Europea, que el enfrentamiento fundamental no es con los países que están en América. El enfrentamiento fundamental es con China. ¿Y qué es lo que hace China? China responde en el campo económico, efectivamente, responde en el campo económico y ha ido llenando todos los espacios económicos que Estados Unidos ha ido dejando. El ejemplo más evidente, para no ir muy lejos, es México, en parte, pero sobre todo en América del Sur, Chile y Perú y Brasil. Esos son los ejemplos muy claros. ¿Dónde más llena los espacios la China? Con Venezuela y con otros estados. Pero además hay otra cuestión que es muy evidente. En toda transacción comercial, si un actor frente a otro actor tiene menos poderío económico, menos poderío comercial, no va a poder negociar de igual a igual. Eso es imposible desde un primer comienzo, desde un primer momento. Entonces tiene que adoptar una política de repliegue y de fortalecer su economía. Y en el campo militar es mucho más evidente, que es lo que se evidencia ahora en Ucrania y es lo que se evidencia en otras partes. En consecuencia, no hay que perder de vista que en el objetivo estratégico fundamental y el objetivo político militar de la política del presidente Trump de los Estados Unidos ahora es una confrontación con China en distintos dominios, en el dominio económico, en el dominio comercial, en el dominio tecnológico, en el dominio de comunicaciones también, porque los Estados Unidos ha entrado en una etapa en la cual pocos le creen. Muchos más están creyendo las versiones antiestadounidenses que surgen en Europa, que surgen en América Latina y hace mucho tiempo, en África también, y que surgen, por supuesto, también en el Extremo Oriente y en otros estados. O sea, hacer de nuevo grande América es hacerla de nuevo geopolítica y militarmente. Ese es un asunto que no se tiene que olvidar. Y la cuestión clave es la siguiente: estas medidas económicas permitirán hegemonía del dólar, permitirán recuperar la producción industrial estadounidense, entre otras cuestiones que han sido claramente señaladas a través de esta expresión comercial de la guerra con China y de la búsqueda de recuperar una hegemonía mundial perdida. Recordemos una cosa: la narrativa que hace el presidente Trump está plagada de inexactitudes y de mentiras. Dice, por ejemplo, que todos se han portado mal con los Estados Unidos, todos le han hecho daño, y se olvida que los Estados Unidos esa ha sido la potencia que impulsó Bretton Woods, que impulsó el libre comercio, que impulsó la Organización Mundial de Comercio, que impulsó los tratados
Torrijos Carter, que impulsó los tratados de reducción de armas nucleares y que se puso de acuerdo con otras potencias. Eso se ha olvidado, eso no puede ser olvidado. Y eso significa para muchos estados saber que si no tienen capacidad propia para poder expresarse, si no tienen esa capacidad propia, van a tener que unirse. Y eso nos lleva al caso peruano. El Perú no tiene la potencia económica. Se ha visto en parte favorecido porque la aplicación de las medidas comerciales y de los aranceles del presidente Trump no son tan graves para el Perú como lo son para otros estados. No lo es. Pero el Perú necesita tener mayor capacidad económica para poder sustentar lo que está de moda también hoy día, lo que está sobre la mesa, la compra de aviones y el reequipamiento militar con Corea, con Alemania y con otros estados. Eso es una evidencia, eso tiene que ser comprendido por la gente y eso nos debe llevar a un esfuerzo muy serio de mejorar por lo menos tres cosas. Primero, la información, porque esta es una guerra de hacer creer. La narrativa de unos y otros es para hacer creer. Segundo, una mejoría de la actividad privada y de la actividad pública de una manera esencial para poder tener un excedente económico con mayor valor agregado, no solamente materias primas, sino mayor valor agregado. Porque si no hay mayor valor agregado, la rentabilidad o el excedente económico disponible para la salud, la educación, las elecciones y todo eso va a ser bastante precario. Esas son las cuestiones fundamentales y yo insisto, José, en el hecho de que no hay que perder de vista que esta no es solo una guerra comercial, hay una guerra política, una guerra tecnológica, una guerra psicológica, una guerra de comunicaciones y todo esto para poder consolidar una hegemonía mundial. Todo el mundo sabe que en última instancia, el recurso que tiene todo Estado y toda potencia para afirmar su presencia o su hegemonía no es solo el comercio, no es solo las comunicaciones, son las Fuerzas Armadas. Y termino señalando lo siguiente. Lo único que está deteniendo hasta hoy una hecatombe mundial que puede surgir en varios lugares, ya son bastante conocidos, Oriente Medio, Taiwán, o las complicaciones que pueden producirse en Europa, lo único que es en la última instancia que limita esa escalada mayor de conflictos bélicos en el mundo, conflictos proxy que se les llama ahora, a través de terceros, baja intensidad, distintas maneras de referirse al conflicto militar, es el temor a una guerra nuclear en la cual todos pierden. Y el problema principal que tiene la medida del presidente Trump, la medida estadounidense que ha llegado para quedarse con los que no puedan defenderse, con los que no puedan tener capacidad de negociación, es que es también un disparo a los pies y la situación interna de los Estados Unidos es de incremento, eso se está viendo ya en los últimos días, de los factores divisivos y no de los factores cohesivos que apuntalen a la política del presidente Trump. Y esto lo vamos a seguir viendo muy claramente dentro de Estados Unidos y también respecto de sus aliados. Hay que fijarse finalmente que esta política está castigando comercialmente a los aliados en el Extremo Oriente, allí donde está Taiwán, donde está Japón, donde está Corea del Sur. Y entonces ellos mismos están hoy día reaccionando frente a estas medidas comerciales que son negativas para ellos, negativas para sus relaciones comerciales, económicas y militares con los Estados Unidos, y también dentro de Estados Unidos esto mismo se está discutiendo. Lo que pasa es que como no tenemos cadenas de información y de comunicación autónomas de primera calidad, seguimos
repitiendo que se trata solamente de una guerra comercial. Repito, se trata de la dimensión comercial y económica de una guerra en varios campos, entre los cuales el campo militar está hasta hoy limitado por el temor a una guerra pierde para todo el mundo, que sería el uso de armas nucleares. Una pregunta final para una respuesta muy puntual, Manuel. Entonces vamos a seguir expectando este escenario. Esto recién comienza. Así es, esto recién comienza y hemos visto las respuestas. Por ejemplo, México sabe que no tiene el poderío de los Estados Unidos, aunque tiene un comercio gigantesco de 800.000 millones de dólares, ¿correcto? Pero ¿qué ha hecho México? En vez de responder de una manera, vamos a decir, dura, lo que ha respondido de una manera inmediata, aprovechando sus ventajas, no solamente viendo sus desventajas, sino aprovechando sus ventajas de una manera inteligente, lograr que no sea muy golpeado, prácticamente poco es el golpe, y en segundo lugar, abrir un periodo de negociación. ¿Cuál es la clave aquí? Decirle a los Estados Unidos: tú estás destruyendo el sistema comercial mundial que tú mismo has impulsado durante muchos años, y eso no solamente nos afecta, sino que te va a afectar a ti. ¿Y qué ha respondido Estados Unidos frente a sus ciudadanos en este caso? Primero, decirles: MAGA les va a traer la magia de que nos va a llevar de la noche a la mañana a resolver conflictos en 24 horas, a tener mejor consumo, y ya todo el mundo sabe que no es así. Y poco a poco se le está diciendo al ciudadano estadounidense, a los ciudadanos, que vamos a tener problemas, pero hay que tener confianza, con una narrativa que no se condice de los mercados, con la situación de los mercados, las cotizaciones y los problemas de producción internos, y que no van a parar. En síntesis, esto llegó para quedarse y hay que tratar de mejorar las capacidades de estadistas, no de politiquería, para ver las cosas como son y no como quisiéramos que fueran. Y en segundo lugar, buscar mejores relaciones. En el caso peruano, incentivar las relaciones con aquellos estados, no solamente China, sino con aquellos estados que han sido golpeados por Estados Unidos, pero que tienen recursos como para poder invertir en el Perú, o también en Ecuador, o también en Chile, como son Japón, Corea, Canadá, la Unión Europea, hasta la propia Gran Bretaña. Poder invertir en los campos en el que se desarrolla la economía, la ciencia, la tecnología, la educación, y también en el componente de seguridad, que no es solamente el militar, sino fundamentalmente el de los sistemas jurídicos, poder judicial, fiscalía y policía, no únicamente policía, porque hoy día se piensa que la policía va a resolver las cosas estilo Bukele, sustituyendo a las fiscalías y al Poder Judicial. Y eso es simplificar las instituciones para pensar que solo una institución o un conjunto de instituciones de un campo resuelve los problemas en otro. Como pensar que solo el tema comercial resuelve el problema del poder mundial. Muy bien, Manuel, yo te agradezco como siempre la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tengas buen día, Manuel. Saludos. Buenos días, José. Vamos a ampliar esto a través del programa, ya lo vamos a ver el próximo lunes. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Saludos. Conversamos con Manuel Bernales Alvarado, director de Geopolítica en RCR.